Hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos vienen con gozo a su casa a adorarle? Con alegría en su corazón, corazón dispuesto en este día, en esta hora, en esta mañana. Amén. Así que mi hermano, Dios le bendiga. Puede tomar asiento en esta hora. Damos una bienvenida a mis hermanos. Si alguien ha venido por primera vez, Dios le bendiga. Un abrazo bien especial, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Si alguien ha sido invitado y ha venido por primera vez, también Dios le bendiga. Esperamos que la gloria de Dios, y si su corazón está dispuesto, el Espíritu Santo va a ministrar su vida en esta hora, en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. 1 de octubre. Nos sorprendemos, ¿no? ¿Sabe por qué el tiempo avanza tan rápido? Por causa del hermano que está a su lado. Dice, por causa de los escogidos, los días serán acortados. Así que por causa de nosotros, para que no veamos tanta maldad y tanta corrupción, aún los tiempos serán recortados por el Señor. Esperamos que el Señor volverá un día por su iglesia. Amén. Él nos va a redimir, nos va a levantar y reinaremos en su gloria, en su presencia, en su fidelidad. Así que mis hermanos, 1 de octubre, una bendición, y disfrutemos en la voluntad del Señor el plan y el propósito que Él ha trazado para nuestras vidas. Amén. Así que estamos hablando para este mes, mis hermanos, vamos a hablar un poco sobre las parábolas del Señor. Amén. Las parábolas son prácticas diarias, historias del diario vivir con una aplicación espiritual. Amén. Con una aplicación espiritual. Así que Jesús hablaba en forma de parábolas y aún los incrédulos no entendían. Y por eso cuando nosotros leemos que Jesús a solas con sus apóstoles les explicaba las parábolas, Jesús les explicaba a ellos sus parábolas a solas, porque el mundo era muy incrédulo. Porque hay momentos donde la incredulidad, el corazón duro, el corazón malo es endurecido aún por parte del Señor. ¿Usted lo sabía? Dice que su mente es entenebrecida, su mente es cerrada. Dios los entrega a sus propias pasiones y aún su corazón es engrosado. La grosura viene sobre su corazón para que no entiendan, porque han sido duros con Dios y han rechazado a Dios. Pero nosotros entendemos la palabra de Dios y comprendemos el plan de Dios para nuestra vida. Amén. No arranquen la cizaña. Amén. Vamos a hablar sobre la parábola del trigo y la cizaña. Y no vamos a hablar si usted es trigo o no vamos a hablar si usted es cizaña. El Espíritu Santo le va a ir hablando, el Espíritu Santo le va a mostrar, pero vamos a entender por qué era importante no arrancar la cizaña. Y hay un propósito en medio del camino. Un grupo de cristianos, más o menos unos 30 años, 28 años, un grupo de cristianos se encuentran en un funeral. Acaban de matar a un líder, acaban de matar a un cristiano, acaban de matar a alguien que ya se iba a graduar del seminario bíblico, iba a ser nombrado pastor, y lo acaban de matar porque era parte de una pandilla que robaba en los buses de transporte público. La cizaña crece en medio de la iglesia. ¿Está comprendiendo para dónde nos lleva la palabra del Señor? Porque el enemigo quiere aprovechar los malos testimonios para hablar a través del mismo mundo en contra de la obra del Señor. ¿Ha escuchado quién habla mal de los testimonios de los cristianos? ¿Ha escuchado que alguien habla mal de los cristianos? Mira, ese va a la iglesia y se emborracha, ese es cristiano y se emborracha, ese hace esto, y vea cómo sucedió eso. El enemigo aprovecha esa situación para hablar mal de la obra de Dios y aún para desanimar la fe de algunos cristianos. Abra su Biblia ahí en Mateo 13:24, porque eso nos da a entender en esta preciosa mañana la palabra que nos va a bendecir y nos va a clarificar el camino, mis hermanos. No se deje engañar por lo que el uno hace, lo que el otro hace, no, usted es una bendición y Dios está transformando su vida. No importa lo que esté sucediendo en su lucha interior, Dios te está transformando. No te juzgues en esta mañana, sino que deja que la gloria de Dios te bendiga. Parábola de el trigo y la cizaña. Dice la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Esto puede moverse? Sí. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor.
me la colocan por favor en la cita que es. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dice la palabra, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. 27. Vinieron entonces los siervos, dice la palabra del Señor, del padre de familia, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo en medio de ella. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquí vemos una compensación de esta preciosa parábola. Dice la palabra que el Señor sembró una buena semilla. Jesús está refiriéndose a una preciosa parábola, a una enseñanza que quería darle al pueblo. Y le dice que sembró una buena semilla en el campo. ¿Cuántos somos buena semilla de parte del Señor? Usted tiene que tener fe que Dios está haciendo algo maravilloso. Ahora no lo vemos, pero Dios lo va a perfeccionar. Amén. Aquel que empezó la buena obra en vosotros será fiel. Dios es fiel, Dios no es infiel. Él permanece fiel a pesar de que nosotros seamos infieles, y dice que Él será fiel en perfeccionar la obra que ha comenzado en nosotros. No se afane, no se desespere. Después de un tiempo, dice la palabra, que vino el enemigo y sembró la cizaña en medio del trigo. ¿Quién fue el que sembró la cizaña? El enemigo. Los trabajadores, sorprendidos, preguntaron a su señor de dónde salió la cizaña que él había sembrado de la buena semilla. Este contestando que fue el enemigo. ¿Quieres que la arranquemos?, preguntan sus servidores. Y su señor les dijo: no, debes dejarla hasta el día de la cosecha, y la cizaña será echada en el fuego, y el trigo bueno será llevado al reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que ¿cuántos anhelamos ir al reino de los cielos? ¿Cuántos anhelamos la promesa de la salvación y ser llevados al reposo eterno en la presencia del Señor? Dios lo promete, pero usted y yo debemos caminar en obediencia. Debemos caminar en santidad, en disposición en las manos del Señor. Amén. Es el tema que estamos estudiando los miércoles en el discipulado. Una iglesia que cumple el propósito, que bendice a otros, es una iglesia que tiene fruto como trigo de bendición. Mientras estamos en esta tierra, tu vida debe llevar fruto al 100%. ¿Cuánto lo creen? Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor en el verso número 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién es el enemigo? Satanás. El adversario que quiere cortar, el enemigo quiere romper el plan de vida que Dios ha trazado para tu vida, para tu casa, y aún para que tu vida sea proyectada en otras generaciones. Usted sabe que la bendición de su vida no se queda en usted solamente, sino que la bendición de su vida se va a proyectar a sus hijos, a sus nietos. Mire que esa proyección de vida es el plan que Dios tiene, y dice la palabra que el enemigo viene y siembra la cizaña para robar la bendición de su vida. Porque el enemigo no se va a ir por allá cerca al cielo y va a coger a piedra el cielo.
Usted cuando va a una casa, yo he visto hermanos que son tirando piedras, ¿sí o no? Donde no hay timbre, ¿sí no ha visto que lanzan piedra? Allá en la segunda ventana lance una piedrita. Y dice, el enemigo no va a ir a hacer eso al cielo. El enemigo no va a ir a tumbarle el trono a Dios, ya él no tiene esa autoridad. El enemigo no va a ir a desplazar, a atacar a Jesucristo. Aún el enemigo no te va a atacar a ti, dígame, si tú eres un verdadero hijo de Dios en fe, obediente en santidad, el enemigo no tiene autoridad, dice la palabra del Señor. Ningún arma forjada de parte del enemigo podrá prosperar. Pero dice la palabra que el enemigo, ¿sabe qué hace? El enemigo sí viene y envía y planta semilla de cizaña en medio del trigo. Usted y yo somos trigo, pero el enemigo viene al lado suyo y pone cizaña. En medio de la iglesia, el enemigo envía personas duras de corazón, personas que han rechazado a Dios, pero los pone en medio del pueblo de Dios para que un día den mal testimonio y hablen mal de la obra de Dios. El enemigo mismo es el que trae esos demonios que se oponen a la obra de Dios. ¿Usted lo sabía? Por eso les di el testimonio de lo que pasó con este personaje que estaban en el funeral del líder, casi graduado de instituto, pero que fue cortada su vida porque lo encontraron robando en medio de los buses públicos. Casi que era pastor y ya, imagínense, pero era ¿qué? Cizaña, sembrado por el enemigo, enviado por el enemigo. Esos espíritus de rebeldía que el enemigo pone en medio de la iglesia, eso no fue el Señor, eso los trae ¿quién? El enemigo, y los pone. Pero Dios dijo, ¿qué hacemos con esa cizaña? No la corten, déjenla ahí. Dejen esa cizaña ahí. ¿Usted sí sabe cómo es la cizaña? Frente al trigo es igualitica. El trigo y la cizaña son iguales, no se diferencian. Llegó la hora de cantar y ¿sabe qué hace? El trigo canta y alza las manos. ¿Y sabe qué hace la cizaña? Pues alza las manos más alto. No vaya a dejarse de alzar las manos en la adoración, no se deje meter por el enemigo. Pero dice la palabra que es tan parecido, es tan igualito la cizaña con el trigo que no se diferencia. La cizaña puede ser líder, la cizaña puede ser pastor. ¿Cuántos malos testimonios hemos tenido? Y eso lo ha sembrado el enemigo. El enemigo no tiene afán de con el tiempo esperar que frute, que dé fruto esa amargura, que dé fruto tal vez ese mal testimonio, porque eso es una obra de la carne, perdón. Y el enemigo tiene paciencia. Mire, mis hermanos, seamos fuertes, seamos insistentes en las nuevas generaciones. Seamos insistentes en los niños, en los hijos, en los nietos. Seamos insistentes porque ellos deben conocer a Dios. ¿Dónde están sus nietos en este momento? Dice por ahí la publicidad. ¿Dónde están sus hijos en este momento? Esos niños, esos adolescentes, ¿dónde están? Porque el enemigo no tiene afán de sentarse a esperar de que esta generación se vaya de este mundo, mis hermanos. ¿Usted sabe cuánto nos queda en este mundo? A esta generación pongámosle 30, 40, 50 años. El enemigo no tiene afán de que esta generación se acabe y que esos nietos que no vinieron a la iglesia, esos hijos que no les atravesamos para que fueran obedientes a las cosas de Dios, esas generaciones ¿dónde van a quedar? ¿Está comprendiendo qué es lo que hace el enemigo? Con paciencia trabaja y siembra la semilla de la cizaña. La cizaña es igualitica al trigo. La cizaña, perdón, el trigo ofrenda y diezma. ¿Y sabe qué hace la cizaña? Da una ofrenda más grande, da un diezmo más grande. No estoy dando una definición, pero mis hermanos, lo que Dios ha puesto en su corazón, si tú eres trigo, no te dejes robar la bendición por la cizaña. El enemigo dice, vino y sembró la cizaña cuando los otros estaban descansando dentro de la iglesia. No son trigo, son cizaña, son igualiticos, son parecidos. Mira el de al lado, de pronto es trigo, ¿sí o no?
Y usted también es trigo, ¿sí o no? Esperamos que todos seamos trigo, diga amén. La iglesia del Señor, esperamos que todos seamos trigo. Somos trigo. Mire lo que dice el verso 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Es una gran pregunta. El Señor está haciendo una obra en nuestro corazón. El Señor está haciendo algo bueno para la salvación de nuestras almas. El Señor ha enviado palabra. El Señor ha puesto maestros para que nos enseñen la palabra. Tenemos los grupos pequeños. ¿Cuántos asisten a un GCI, a un grupo pequeño? ¿Cuántos participan? Ahí somos instruidos en el discipulado. ¿Cuántos asisten a un ayuno? ¿Cuántos asisten a un discipulado el día miércoles? Tenemos bendición para que la semilla de la palabra de Dios lleve buen fruto en nuestra vida. Así que el enemigo quiere aprovechar, porque ¿sabe qué le sucede a la cizaña? La cizaña se le roba el nutriente al trigo. A pesar de que estás plantado de lado, pues se le roba, le quita la bendición a veces al trigo. Pero como no se sabe si es trigo o cizaña, porque no se distingue para nada, dice que inmediatamente empieza a robarle la bendición. Afirmémonos en la fe para que el enemigo no venga y nos robe la bendición de nuestro camino en Cristo Jesús, el camino de la salvación, un camino de santidad, un camino de obediencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sabía que la mitad de la vida cristiana o la mitad del evangelio es ser oidores? ¿Y la otra mitad qué es? Ser hacedores, mis hermanos. No nos quedemos en ser simplemente oidores y oidores y oidores y oidores, y tan bonita la palabra, y llega uno a la casa de los hermanos y tienen allá la radio escuchando palabra, gloria a Dios. Y la otra mitad, el ser hacedores, obediencia a la palabra de Dios, para que esa semilla de ser fruto de bendición nosotros aportemos a este mundo, para que seamos trigo de bendición. Pero dice que el enemigo vino de noche y plantó la semilla de la cizaña para que esa creciera al lado del trigo y un día dar mal testimonio. Hemos visto malos testimonios. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? En su vanidad, en su vanagloria, dice que la iglesia primitiva tenía todo en común y vendían sus propiedades para que todos fueran iguales. Ellos habían entendido el mal concepto de que Jesús iba a volver pronto, eso viene de ahí, y pensaban que a la otra semana venía Jesús. Entonces dijo: vendamos todo y repartamos todo en igualdad. Dice que después pasaron años y Jesús no vino, y la iglesia en Jerusalén fue una iglesia muy pobre. Después el apóstol Pablo pidió recolectas para la iglesia de Jerusalén, pero porque ellos inicialmente habían entendido el mal concepto. Estaban esperando, pensaban que iba a ser inmediatamente. Esa es la esperanza de nosotros. Sigamos esperando la venida del Señor Jesús, pero viviendo con propósito, con claridad, viviendo con prudencia, pero cumpliendo el plan de Dios. Y dice que Ananías y Zafira vendieron su propiedad y se fueron muy erguidos, cada uno con la cabeza en alto. Y dice: vendimos nuestra propiedad en tanto y aquí traemos tanto. O sea, quisieron aparentar y dijeron: aquí trajimos todo. ¿Se acuerdan que ellos habían sustraído una parte? No era ningún problema de haber sacado una parte para ellos y les decía: aquí traemos la mitad, no hay ningún problema. El apóstol y el Señor no les iba a poner problema. Pero ellos, en su altivez, en su apariencia, dijeron: aquí traemos todo con lo que vendimos nuestra propiedad. O sea que inmediatamente fueron cortados, fueron quitados de esta tierra. Malos testimonios, malos caminos de las personas que a veces están en medio de nosotros, porque eso sí los plantó el enemigo. Así como dice la palabra del Señor: y Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Eso sí los añade el Señor. Pero usted sabe que el enemigo también trae demonios para dañar. ¿Usted lo sabía? El enemigo no para, no descansa para dañar la iglesia. Tenemos una gran pregunta en esta hora.
¿qué hacer con la cizaña? Unos decían arranquémoslo y el Señor decía no la arranquen. ¿Qué hacer con la cizaña? Hay dos contextos muy diferentes y vamos a entender cuál fue el mensaje más sabio. Dice el versículo número 28. Esta es la propuesta de los necios. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Usted sabe qué es lo que quiere el enemigo? Que nos levantemos a arrancar la cizaña. ¿Sabe por qué? Porque al arrancar la cizaña haremos daño a mucho trigo. Entonces mire que el consejo de Jesús fue contrario, pero ahorita lo vamos a ver. Pero el enemigo lo que quiere es que nosotros nos angustiemos y empecemos a cortar la cizaña. Hay cizaña que se corta a sí misma. Hay cizaña que ella misma se empieza a demostrar. Pero ahorita vamos a entender espiritualmente qué dijo el Señor Jesús frente a cortar la cizaña. Pero es un plan del enemigo al sembrar la semilla para contaminar, para dañar, para robar, para matar, para destruir. Por eso dice Juan 10:10 que el enemigo solo vino ¿para qué? Robar. La cizaña roba la fe de otros. La cizaña mata, contagia. La cizaña destruye. La cizaña trae chisme. La cizaña trae orgullo, altivez. La cizaña no se deja enderezar por un consejo de la palabra de Dios. ¿Hemos visto esa clase de personas en medio del pueblo de Dios? Creo que sí. En los 50 años que yo llevo en el evangelio he visto algunos. Y eso fue un plan del enemigo, sembrar la cizaña para dañar el pueblo de Dios. Pero usted y yo somos firmes. Usted y yo sabemos Dios para qué nos plantó. Amén, diga amén. Usted y yo sabemos el plan que Dios tiene para nuestra vida. Usted y yo caminamos en propósitos. ¿Se acuerda 20 días que hablábamos de 5 propósitos fundamentales en los cuales nuestra vida debe caminar cada día? Propósito claro de servir a este mundo con un plan claro. Porque el que no tiene una vida clara pierde el tiempo. Y el que pierde el tiempo pierde la vida. Está desenfocado. Pero Dios quiere que usted y yo estemos centrados a lo que Dios nos llamó: a ser trigo de bendición. ¿Qué aporta el trigo? De ahí sacamos la harina. ¿A cuánto les gustan las arepas? ¿Cuánto les gusta? ¿Usted ha pasado por una panadería y eso empieza a oler rico? Eso lo produce el trigo. ¿Cuántos están en ayuno? Y eso genera bendición, alimentación. Su vida es fruto de bendición. Su vida alimenta a otros. Por eso no tan solamente somos oidores, sino que dadores de bendición. El fruto que Dios da a tu vida da bendición a otro. No te quedes en recibir. No, empecemos a ¿qué? A dar, a ser hacedores de la palabra del Señor. Al intentar arrancar la cizaña, ¿por qué podemos arrancar el trigo? Porque es igualitico. Puede estar sentado en esta silla la cizaña y al ladito el trigo, ¿sí o no? Las cizañas solo maldad, rencor, chisme, ¿sí o no? Y al ladito está el trigo. ¿El trigo se puede equivocar? Sí, nosotros nos equivocamos, fallamos. ¿Cuánto no somos perfectos? Hemos hablado que la santidad no es ser perfecto, sino aquel que se somete a las manos de Dios para que lo cambie todos los días y lo perfeccione. Entonces el trigo se equivocó. Y dice, no digo que el pastor Javier, pero vamos a cortar el trigo, vamos a cortar la cizaña, vamos a cortar el mal de la iglesia. Y como el trigo se acaba de equivocar, lo cortan. Entonces hay momentos en el cual el fanatismo, a ciertas personas el fanatismo radical lleva a perder el discernimiento. Uno se enceguece siendo radical. Y entonces como se equivocó, bueno, a toda hora se equivoca la cizaña, pero el trigo también se equivocó, pues los cortamos por igual. No, hay que restaurar en amor. Diga amén. Si el trigo se equivocó, ¿sabe qué hace el trigo? El trigo es humilde y reconoce su error. ¿Qué hace la cizaña?
No reconoce, la cizaña es altiva. La cizaña no te reconoce un error. Ahí empezamos a entender. ¿Está comprendiendo que no podemos cortar? Porque si cortamos humanamente podemos cortar el trigo. ¿Está entendiendo? Porque cuando el trigo empieza a tener fruto, dice que el viento hace que el trigo se incline. ¿Y sabe qué hace la cizaña? Mírenme aquí. Vendo CDs, traje tarjetas de invitación. Invítame a predicar a su grupo, invítame a cantar, que yo canto mejor que el pastor Mauricio. Invítame. Y la cizaña es altiva, orgullosa. A pesar de la situación, a pesar de confrontarlo con su error, sigue arriba. Pero ¿qué hace la cizaña? Pero el trigo se inclina, se humilla, reconoce. Por eso dijo el Señor Jesús: esa no es tarea de ustedes, mis hermanos. ¿Qué le dijo el Señor a sus siervos? No la corten, no arranquen la cizaña. Esa no es su tarea. Al final vamos a ver de quién es la tarea de acortar la cizaña. ¿Está comprendiendo? Que somos trigo, sí, nos equivocamos, sí, pero lo más maravilloso es reconocer nuestros errores. Creo que no hay nada más difícil que discutir con un terco. No gaste el tiempo. Entonces, la cizaña es ¿qué? Es terca. La cizaña es orgullosa. La cizaña es vanagloriosa. Se exalta a sí mismo. Eso es la cizaña. Y esa no la puso Dios ahí. ¿Quién puso la cizaña? ¿Quién la puso? Dice que el enemigo. El enemigo es el adversario que quiere venir a robar, matar y destruir los planes que Dios tiene para este mundo de bendición. Esa es la propuesta de los necios. Se dice que hace muchos años hay el testimonio de un personaje buen cristiano. Y entonces vino un familiar de Estados Unidos. Ese buen cristiano había pasado por una vida de alcohol, pero bueno, ya se había restaurado, había mejorado. Y vino un familiar de Estados Unidos y lo invitó: bueno, vengamos a cenar, vamos a comer. Y lo invitó a una cervecita. Dijo: no, yo no bebo porque es que yo soy cristiano y ya dejé eso y el Señor me salvó de eso. Y dijo: no, venga, que el pastor no lo está viendo. Hay gente que dice que la cerveza es para ablandar la carne. ¿Sí ha visto los asados? ¿Sí? Que para ablandar la carne, ¿alguien le ha echado cerveza a la carne para ablandarla? Hay gente que dice: no, venga, yo me la echo por dentro para ablandar la carne por dentro, ¿sí o no? Hay gente que le echa la cerveza a la carne por dentro. Y entonces, no, el pastor no lo ve. Y ahí se tomó una. Y él había crecido en un contexto fanático religioso donde decía que el que peca no tiene ser enderezado. El que peca será cortado. Y entonces él mismo se juzgó por una sola cerveza que se tomó. Aunque es pecado, mis hermanos, digan amén. Eso solo Dios lo pone en su corazón, no lo estamos diciendo nosotros. Pero él mismo ya entendió, y él mismo, por el contexto que había crecido, él mismo se juzgó. Y él mismo se sacó de la iglesia, del evangelio, porque había crecido en un contexto fanático religioso. ¿Qué era lo mejor con este personaje? Restaurarlo. ¿Podemos equivocarnos? ¿Cuántos todavía somos chismosos? ¿Hay que restaurar al chismoso? Sí. ¿Lo vamos a cortar? No. ¿Está comprendiendo? Nos equivocamos, sí, pero Dios quiere que nos restaure. ¿Cuántos todavía somos vanidosos? ¿Cuántos somos envidiosos? Ay, mire, esta trajo el mismo bolso que yo tengo, los mismos zapatos. A veces la envidia, ¿sí? No, mis hermanos. Pero estamos hablando de que el enemigo siembra el mal. El trigo es humilde y reconoce su error. El trigo reconoce su falla y es restaurado. La cizaña se te mantiene en lo alto y nunca reconoce sus errores. Es duro de corazón. Porque ¿quién lo sembró? El enemigo lo sembró. Y vamos a ver la propuesta del maestro. 29 y 30, ahí en Mateo 13. Dice la palabra del Señor: y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. ¿Se acuerda? Por eso quería el Señor que no se arrancara. Pero el enemigo sí quería
Con los insensatos, arranquemos todo eso porque hacemos daño. Eso es lo que quiere el enemigo, hacer el daño. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Sabe qué hace la cizaña? Ayuna, vigila, lee la Biblia, canta, y si canta mal se mete a clases de canto. Eso hace la cizaña, es igualitico. Y dice, yo me quiero meter también a danza. Amén, digan amén las de la danza. Yo me quiero meter a la alabanza, quiero meterme en el sonido. Ahora van a hacer una convocatoria de sonido y la cizaña se mete en todo. ¿Sí o no? Eso no se las pilla. No, eso es igualitico, dice que es igual. Pero el Señor dice, no lo corten. No lo corten. Déjenlo crecer. ¿Hasta qué? Hasta la siega. Aquí está, final del versículo. Entonces no es cuestión de nosotros ir a echar al agua a un hermano delante del pastor. Pastor, mire que Johan. Pastor, mire que Wilfredo. No. ¿Qué dijo el Señor? Déjelo crecer. De pronto la cizaña es usted. Chismoso. Echa agua a todo mundo. ¿Está entendiendo? El Señor dijo, déjelo crecer. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo vamos a dejar ahí? Hasta la siega, hasta que se vaya a recoger ya. Dejémoslo ahí. Porque el mismo Juan 10:10 dice, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. ¿Se acuerda que el necio decía, cortémoslo porque el enemigo vino para robar, matar y destruir? La propuesta del necio es matar, robar y destruir. Pero la propuesta del maestro es dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos quieren recibir más vida de parte de Jesús? Déjese moldear por Jesús. Usted no es perfecto, pero Dios lo está moldeando. Diga amén. ¿Duele ser moldeados? ¿Usted no ha pasado por un taller de latonería? Y está ese bumper ahí como una pasa y está el mecánico boleándole martillo para enderezarlo. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros, haciendo latonería, mejorándonos. Diga amén. Duele, cuesta, es difícil. Y después le echa masilla, después le echa lija, ¿sí o no? Duele, pero déjese y dejémonos moldear por Dios. Dejémonos cambiar. Mírale al hermano que está a su lado y diga, déjese moldear por Dios. Dígale, déjese cambiar por Dios, porque es que usted es trigo. Dios tiene un plan para tu vida de ser bendición. Porque todo lo que hace Dios en nuestra vida será mejor. Lo que nosotros hacemos en nuestro deseo, lo que usted y yo hacemos en nuestra propia voluntad no es perfecto. Pero lo que Dios hace sí es perfecto. ¿Está quedando mejor el del lado? ¿Sí está quedando mejor? ¿Sí está quedando mejorcito? No se preocupe por el aspecto exterior. Dice la palabra del Señor, no obstante este hombre interior se renueva. Este hombre interior cambia. Este hombre interior es humilde. Este hombre interior es sencillo. Este hombre interior reconoce sus errores. Mientras tanto el exterior se va desgastando. Uy, mire, ya le salieron más canas, sí. Eso no es lo importante es que el interior se vaya renovando en el poder y en la presencia de la bendición de Dios. Déjese moldear por el Señor Jesús. ¿Sabe de quién es la tarea de arrancar la cizaña? ¿De quién? Mire, verso 41. La tarea no es de nosotros. La tarea no es de juzgar. La tarea no es de aventar al hermano delante de los pastores. Hagamos una asamblea porque no, nada. Mira lo que dice el 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Qué es cizaña? Cizaña es aquel que es tropiezo para otro. Cizaña es aquel que hace iniquidad. ¿Quién es el que hace iniquidad? Aquel que hace pecado. Pero la tarea de recoger la cizaña, de cortar la cizaña, ¿de quién es? De los ángeles. De los ángeles. No es tarea de nosotros.
No es tarea de nosotros. Los ángeles del Señor van a cortar la cizaña. Gracias a Dios no nos tocó a nosotros. Sí. ¿Usted ha visto pintor nuevo en casa nueva? Eso deja ese piso más pintado que las paredes, ¿sí o no? Así haríamos nosotros y nos fuéramos a arrancar cizaña. Eso barremos con todo el mundo. Pero dice la palabra del Señor que la tarea de arrancar la cizaña es de los ángeles del Señor. Esa es tarea de ellos, no se preocupe, no se afane. Y la promesa del maestro. Había una propuesta de los impíos, una propuesta del maestro, y ahora vamos a la promesa. Versículo número 30. Recoged primero la cizaña. ¿Qué van a hacer los ángeles? Primero van a levantar la cizaña. Y dice, y atarla en manojos para quemarla. Mire, sinceramente a mí me sucede. Yo no sé si a usted le suceda. Si le sucede, levante la mano. ¿A cuántos les incomoda las injusticias de la corrupción de esta nación? ¿Y cuántos dicen, Señor, envía un rayo y corta a todos los corruptos? ¿Cuántos dicen, Señor, envía, sí o no, candela, fuego del cielo? El Señor dice, deje la cizaña ahí, déjelos ahí. Esta semana el Señor me trajo paz a eso. Con ese versículo el Señor me trajo paz. Dije, déjelos que algún día tendrán que rendir cuentas de su corrupción, de su maldad, de su iniquidad, de sus armas engañadoras y mentirosas, porque son instrumentos del diablo. Porque el enemigo es el que los planta para hacer maldad en esta humanidad. Y lo primero que van a hacer los ángeles del Señor es recoger los malos. Dice, a los que hacen iniquidad. ¿Sí o no? A los que hacen iniquidad. Así que esos que se reúnen para hacer leyes y para esclavizar más una nación, un día tendrán que rendir cuentas de Dios. Esos que se reúnen para hacer leyes en contra de los principios del bien y de la moral, un día tendrán que rendir cuentas de Dios. Y dice que serán atados y lanzados al fuego. No siga pidiendo rayos de fuego de parte del Señor. El Señor un día lo hará. El Señor un día tenga paz frente a las injusticias. ¿Cuántos dicen amén? Tengamos paz. Hay muchas injusticias, mucha iniquidad en este mundo. Pero parte de la promesa del Señor es que el malo, el impío, el perverso, uno se pregunta, ¿por qué el impío prospera? Hágase primero la otra pregunta, ¿qué es prosperar? Porque a veces pensamos que prosperar es tener abundancia. Eso no es prosperidad. ¿Usted sabe que el Señor te da añadiduras? A los hijos de Dios, Dios nos da añadiduras. Satanás también le da cosas materiales a los malos para tenerlos ahí amarrados. Pero nosotros no venimos de las añadiduras, de las situaciones del enemigo, sino nosotros somos bendecidos por la prosperidad de Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir. No dependemos de lo que el mundo diga, dependemos de la presencia y la bendición de Dios. Pero la promesa de Dios primero es que cortar la cizaña, porque Dios va a enviar a sus ángeles. Amén. La cizaña será un día arrancada. Llegará el día donde las personas, las situaciones, los impíos, los perversos tendrán su paga por la maldad en esta tierra. Mis hermanos, no perdamos la fe, porque el enemigo sembró la semilla de la cizaña para dañar la fe, la comunión en la iglesia. Usted no ha visto con actos de rebeldía, eso daña la comunión. Eso corta los planes del rebelde y ese contagia a otros. Se dice que la cizaña trae como una especie de espiga, ¿sí? Pero esa espiga es amarga. Esa espiga es que venenosa prácticamente. Usted se come un poquitico de esa espiga y te puede doler el estómago, y se dice que aún puede matar a una persona. Eso es lo que hace el malo, el perverso. Eso es lo que hace la cizaña. Contagia a otros queriendo ser buenos, pero los otros inocentemente se dejan contagiar de la cizaña. Mire, Mateo, ¿qué pasó? Mateo 13:40, 42. Tal como se separa
la maleza y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. Amén. Mateo 13:40. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, 41, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hacen o hagan lo malo. Eso es la cizaña. 42. Y los ángeles los arrojarán en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Somos trigo, somos trigo, somos trigo. Y Dios algún día le dará la paga a los malos. Tenga paz, tenga paz. Esto significa que después de recoger la cizaña, vendrá Dios a recoger a su iglesia. Vendrá Dios a recoger la siega, el trigo. Esto significa que si usted y yo seguimos haciendo el bien, ¿cuántos estamos haciendo el bien? Si usted y yo estamos haciendo el bien, un día tendremos recompensa. ¿A cuánto les cuesta madrugar en semana? Duele, ¿sí o no? Madrugar semana. Mis hermanos, el día domingo no le puede costar. A usted le puede costar madrugar en semana, pero el domingo no. Hay gente que lo pone al contrario. Ay, madrugando toda la semana y el domingo también. No, que le duela a usted madrugar en semana, pero el domingo no le puede doler, porque Dios merece lo mejor. ¿Cuántos que lo creen? Dios merece lo mejor de nuestra vida. Dios merece la mejor disposición. Sí, a veces negociamos nosotros lo que le pertenece a Dios. Mira lo que dice Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué debemos hacer? No cansarnos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Somos trigo de bendición, pero no nos cansemos. No nos cansemos. No cojamos la mentalidad. Hay algunos que dicen: Señor, cuando me pensione, ahora sí voy a descansar. ¿Cuántos pensionados hay en este lugar? ¿Y usted paró de descansar? ¿Sí o no? Sigue, ¿sí o no? Usted es pensionado, pero usted sigue. Y usted, con sus hijos, con sus nietos, ¿sí o no? Sacándole el perro a los hijos, ¿sí o no? Llevando a los nietos al colegio. El pensionado no para. A veces pensamos que ay, me pensiono y ya paro. No, dice: no nos cansemos, porque su vida y mi vida seremos ¿qué? Bendición hasta el final. Seremos como el roble, llevaremos fruto aún en la vejez. Su vida será fruto, su vida será bendición. No se canse, no se rinda, no se detenga. ¿A dónde están los jóvenes? Que su aspiración de vida no sea ser pensionados. Sí, porque ya los pensionados nos dijeron que eso no para. Es una bendición la pensión, pero no para, ¿sí o no? O si no, ¿cuántos abuelos cuidan nietos acá? Mira, no le dé pena. ¿Cuántos sacan el perro? Entonces es una bendición, porque su vida siempre es trigo y su vida siempre será bendición. Como cuando al niño una vez le preguntaban: ¿usted qué quiere ser cuando grande? ¿Sabe qué dijo el niño? Quiero ser pensionado. ¿Qué metas? ¿Sí o no? ¿Qué objetivos en la vida? Entonces, mis hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque usted sabe que la cizaña no se cansa de pensar, meditar qué mal hacer. La cizaña no duerme en pensar y maquinar las maldades que va a hacer el otro día. Mañana voy a contagiar a esta hermana de pura envidia y orgullo. Yo le conozco esos zapatos que tiene, mañana me le va a poner los mismos. ¿Sí o no? Eso hace la cizaña. El que hace las cosas por competencia es cizaña. Usted lo puede hacer sin competencia y usted es trigo, diga amén. Es que esa es la diferencia, mis hermanos. Porque el enemigo planta es la envidia, el enemigo planta la maldad, el enemigo planta los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. Pero su vida es trigo, y el trigo es fruto. Fruto. El trigo es bendición. No nos cansemos de hacer el bien. Mira lo que dice versículo número 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, o cuando creció el trigo y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, pero dice que no dio fruto.
Ahora sí hay diferencia. Antes la cizaña cantaba y el trigo cantaba. Antes el trigo danzaba y ¿sabe qué hacía la cizaña? Danzaba mejor porque se metió en un curso de danza. Pero la diferencia es en el final, en el día de la siega. ¿Y cuál era la diferencia? El trigo dio fruto, la cizaña no dio fruto. Por sus frutos los conoceréis. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, eso dice la NTV, la maleza también creció. No dice que. ¿Qué es la cizaña? Maleza. Es maleza. Es como un parásito. La cizaña es aquel que le roba la savia al buen árbol y se le roba los nutrientes, está ahí pegado. ¿Sabe qué le toca hacer más al trigo? Orar más, porque el otro le robó la bendición. Oremos más, mis hermanos, no nos dejemos rendir. Nos cuesta, no nos cansemos de hacer el bien. No desmayemos a la mitad del camino, mis hermanos. Uno ve cristianos donde, ¿y qué se hizo tal hermano? No, ese se quedó en la mitad del camino. No nos cansemos, porque el trigo dará fruto, será de bendición. Mateo 20. Este es el que me estaban poniendo desde el principio. Este es el último versículo. Querían que acabara, desde el principio querían que acabara. Dice: así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Por los frutos os conoceréis. El fruto es lo que diferencia el trigo de la cizaña. Colóquese de pie, mi hermano y mi hermana. Colóquese de pie en esta hora. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias en esta hora, en este día. Te doy gracias en esta mañana, Dios, porque la bondad del cielo, Señor, ha sido derramada en nuestra vida, en nuestro corazón. Dígale: Padre Santo, ayúdame a ser fuerte el día de la prueba. Dígale: Padre, no quiero ser instrumento de tropiezo para otro hermano. Ayúdame, porque no quiero ser instrumento en las manos del enemigo. Ayúdame, Dios de la gloria, porque quiero ser obediente a tu llamado. Quiero ser obediente a tu palabra. Quiero ser obediente a tu voz, Dios de la gloria. Dígale: Padre Santo, gracias, porque yo sé, en la fe entiendo y comprendo que soy trigo. Dígale: Padre, soy trigo, soy bendición. Dígale: no soy perfecto, pero tú me estás cambiando. Dígale: Dios, no me canso. Dígale: Dios, no me rindo. Dígale: Dios, de humillarme, de reconocer mis errores, de reconocer mis fallas. Eso hace el trigo, se humilla, se inclina delante de su creador. Pero la cizaña es altiva, es orgullosa, vanagloriosa. La cizaña es terca, no se deja enseñar. Dígale: Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo sé que soy llamado tu hijo. Yo sé que soy llamado pueblo de Dios, escogido, real sacerdocio, nación santa, llamado para la honra y gloria de mi Padre celestial. Dígale: Señor Jesús, primero eres tú. Dígale: Padre, primero eres tú, Dios de la gloria. Te debo poner en primer lugar. Dígale: Padre, los afanes de este mundo no me deben mover. Las angustias, el desespero de este mundo no me deben mover de la fe. Dígale: Padre Santo, en esta hora, Dios, yo me rindo delante de ti. Quiero reconocer, Dios amado, que hoy te necesito más que el día de ayer. Hoy te necesito, Dios, para que me mejores, para que me cambies, para que me transformes, para que me perfecciones, Dios de la gloria. Dígale: Padre Santo, ayúdame a hacerte testimonio en mi casa, en mi familia. Dígale: Dios, ayúdame, Padre Santo. A veces se me salta la cadena, Dios de la gloria, pero enséñame a pedir perdón allá en el momento donde sucedió la situación. Ayúdame a pedir perdón. Ayúdame a ser un instrumento de reconciliación. Enséñame a ser, oh Dios de la gloria, sabio en tu palabra, entendido en tu palabra, para llevar tu gloria, Dios amado, a este mundo. Porque sabemos que el fruto del árbol no es para el árbol, el fruto del árbol es para los demás. Dígale: Dios, mi vida debe ser bendición para
muchos. Oh Dios amado, lo que tú haces en mi vida será de bendición para otros, Dios de la gloria. Oh Padre Santo, no importando los malos testimonios, porque el mundo y las personas que quieren excusarse de buscar a Dios se excusan en los malos testimonios. Y usted sabe que los malos testimonios fue la semilla que el enemigo plantó. Eso no lo puso Dios, eso no lo hizo Dios. Simplemente el enemigo plantó la maldad para que la iglesia se difamara. Pero no vivimos por el testimonio de otros. Dígale: Padre, yo vivo por tu voluntad, yo vivo por tu amor, yo vivo por tu gracia, yo vivo por el entendimiento verdadero de tu palabra, que me enseña a estar firme, confiado en Jehová de los ejércitos, en la roca inconmovible que es nuestro Padre celestial. En esta hora, Dios, yo te doy gracias, Señor amado, porque tú me llevas y me has puesto para ser bendición. Dígale: Padre, ayúdame a ser mejor cada día. No solo para mí, dígale: Padre, no solo para mí, sino para mis hijos. Dígale: Dios, mi vida será de bendición para mis hijos. Dígale: Dios, enséñame a ser mejor para que mis nietos sean bendecidos a través de mi vida, las generaciones. Dígale: Padre Santo, ayúdame a clamar para que sea quebrantado el engaño del enemigo que está robando la fe de los niños, de las nuevas generaciones que no se están levantando en el amor y en el temor de Jehová de los ejércitos, porque hay una generación muy lejos de ti, Padre Santo. Oh Dios de la gloria, en esta hora te damos gracias, porque esta palabra nos enseña y nos dice, esta parábola de la cizaña y del trigo nos ha mostrado que el propósito del enemigo era que todo fuera cortado, pero el propósito del cielo es que vamos hasta el final, y en el día final se verá el fruto y se verá la cizaña. Te damos gracias, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dele la gloria al Señor Jesús. Bendiga al Señor en su vida, en su corazón. Amén y amén. Damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial esta mañana. Por favor, tome asiento, colóquese cómodo, cómoda. Saludamos a todos nuestros hermanos que están allí en las redes, en YouTube, en Facebook. Les bendecimos en esta mañana en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Queremos lanzar un anuncio muy especial para todos nuestros hermanos que están allí en YouTube y en Facebook. Antes de despedir esa transmisión, invitarlos para nuestro Peniel. Ya estamos a dos domingos que cerrar todo lo de Peniel. Entonces todavía hay cupo, quedan como 8 cupos todavía. Entonces les queremos invitar allí a todos nuestros hermanos que están allí en YouTube y en Facebook. En el nombre glorioso de Cristo Jesús les esperamos. Esta es su casa. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos nuestros hermanos allí en YouTube y en Facebook. Dios. Hola Iglesia, queremos compartir contigo esta información. Recuerda que el último día que tienes para formalizar tu inscripción a Peniel es este 15 de octubre. No te pierdas esta hermosa oportunidad de experimentar un encuentro cara a cara con Dios. Recuerda la fecha, octubre 20, 21 y 22, por un valor de 280,000 pesos. Nos vemos en la Finca Berea en Tenjo. Iglesia, estamos buscando apoyo para el equipo de producción. En este ministerio tenemos el privilegio de servir en el sector audiovisual de la iglesia, en el área de sonido, transmisión, grabación y proyección. Recuerden que no es necesario tener conocimientos previos, ya que todos estamos aprendiendo constantemente. Si estás interesado, eres bienvenido. En el departamento de redes sociales estamos buscando gente que tenga un corazón dispuesto para ayudarnos a llevar la visión de nuestra iglesia a través de las redes sociales. No necesitas conocimientos previos, solamente necesitamos que estés dispuesto para servir. Por eso, si te interesa formar parte de este equipo, puedes comunicarte con Daniel Ángel para producción o con David Ortiz para redes. Si no has tenido el privilegio de asistir al discipulado, en la escuela de formación vamos a iniciar una nueva materia llamada ¿Qué es el Evangelio? Se dará inicio a las clases el día 5 de octubre y puedes formalizar tu inscripción con la pastora Gloria Reyes o escribiendo a este número para mayor información. Esto es todo por hoy. Que Dios te bendiga y te guarde.